me puedas dar la palabra. Buenas noches a todos. Bueno, podemos esperar unos 5 minutos para que se vayan conectando. Voy a escribir en el grupo y en 5 minutos ya podemos empezar. Gracias, licenciada. Perfecto, gracias.
Creo que podemos empezar. ¿Cómo ves, Stephanie? Sí, ya podemos ir empezando. Excelente, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Conforme comentaba nuevamente, mil disculpas por la clase que tenía que dar el anterior viernes. Quiero mencionar que esta clase va a ser muy dinámica y buscamos un poco reflexionar el manejo informativo periodístico en derechos humanos y les traigo algunos casos prácticos que se están llevando a cabo en la región. Quiero mencionarles algunos. Bueno, primero mencionar que quiero hacer una revisión con ustedes de cuáles son estas buenas prácticas de reportería con enfoque de derechos humanos, ¿no? Estábamos repasando en el primer módulo mío sobre qué es periodismo de investigación, la relevancia de hacer periodismo de investigación en derechos humanos. Hablamos también sobre el tema de periodismo y derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, qué investigaciones podríamos haber realizado, realizarlas, ¿no? Y ahora quiero comenzar esta clase un poco viendo estas buenas prácticas de reportería con enfoque de derechos humanos, ¿no? Que guían nuestro trabajo periodístico, que guían la labor de cobertura en investigación periodística. Yo quería hacer un repaso un poquito de este documento que les mostraba que sacamos con Fundación Construir. Habla de estas 15 claves y buenas prácticas para que nuestra cobertura de investigación en materia de derechos humanos tenga esta mirada rigurosa, pero también esta mirada de respeto a los derechos humanos, ¿no? Y la guía habla de una comprensión profunda del tema, estar familiarizados, ¿no? Conocer la legislación nacional, internacional. También el foco, esforzarnos por delimitar el alcance de nuestra investigación, definir su abordaje, ¿no? También la sensibilidad. Los periodistas tenemos que estar sensibles a ciertos temas, ¿no? El tema de las víctimas, los afectados en justicia, eh, pues y los temas que vamos a abordar en derechos humanos muchas veces tienen ese lado de víctimas, afectados, ¿no? Entonces tener también empatía por cada uno de ellos, la relevancia, ¿no? Considerando que muchas veces estos reportajes que hagamos, estas investigaciones periodísticas en profundidad, también tienen un impacto emocional, ¿no? Son personas las que nos están contando sus historias, muchas veces de historias dolorosas, de temas que han abordado, que han sufrido ellos y que muchas veces tienen que, todavía no han sido superadas por muchas víctimas, ¿no? Entonces demanda que la persona que la entreviste tenga esa mirada de sensibilidad, de escuchar a la víctima, de que se sienta la víctima respetada y se sienta cómoda para contarnos estos hechos de su vida que han tenido un impacto muy grande en cada una de ellas, ¿no? Tener cuidado con la no revictimización, ¿no? Muchas veces los abordajes que hacemos de las narrativas pueden afectar y pueden representar un riesgo para las mismas víctimas, ¿no? Podemos hablar de sus círculos familiares por ahí que no fueron tal vez cuidadosos y por eso hicieron que esta víctima pueda caer, por ejemplo, en una red de trata, ¿no? U otros temas. Entonces también mirar eso, ¿no? Cómo cuidamos, no revictimizamos a las víctimas, cuidamos de no hablar sus experiencias traumáticas, ¿no? Y también el tema de que las valoraciones y prejuicios, ¿no? Cuando estamos haciendo una reportería, muchas veces podemos tener valoraciones personales o juicios individuales, como también cuando estamos trabajando un reportaje de investigación periodística en profundidad. Todo esto lo omitimos, ¿no? Dejamos de lado, cuidamos mucho esto de los juicios personales, juicios individuales, ¿no? Tema también de la distancia y respeto, ¿no? Cómo tenemos respeto por nuestra fuente, por la persona que estamos entrevistando, a los funcionarios, ¿no? Todo el tema de tener la veracidad y encontrar la objetividad en el trabajo que estamos desarrollando periodístico, ¿no?
La protección de fuentes es muy importante también. No nos olvidemos que cuando estamos haciendo investigación tenemos que garantizar la confidencialidad de lo que nos están mencionando, que puede no encontrarse en el cuaderno de investigación. Por ahí son hechos que nos han contado que no tienen cómo documentarlos, pero digamos, podríamos nosotros generar la evidencia, ¿no? Entonces también garantizar la confidencialidad y la protección de la fuente. Enfoques de estándares internacionales. Es importante también que muchas veces cuando escribimos los reportajes tengamos esta mirada de cómo puede afectar algún caso y regenerar jurisprudencia internacional, nacional, ¿no? Entonces también mirar un poco los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, cómo estos también están relacionados con los temas que estamos abordando, que nos pueden también generar algunos información adicional. Es importante también profundizar el contexto, ¿no? Cuando hacemos este tipo de investigaciones periodísticos, cómo también abordamos el contexto general del tema que estamos abordando, ¿no? Un tema de equidad y diversidad también, como tenemos múltiples actores que hablen, pero también no amplificamos estereotipos ni sesgo en nuestros reportajes. El tema del conflicto de interés también, ¿no? No comprometer nuestra objetividad y credibilidad en este tipo de reportajes, ¿no? Ser lo más objetivos posibles. Tema de transparencia también, ¿no? Lo mencionábamos, hasta dónde alcanza nuestro trabajo, hasta dónde podemos también reflejar en el contenido temas relevantes, el consentimiento informado, ¿no? La autorización para tomar fotografías, grabar y cuando se publiquen estos testimonios también tapar el rostro si no los ha pedido los entrevistados, anonimizar las fuentes si nos han pedido también que no salga su nombre, que no salga sus datos personales. Entonces, ¿cómo hacemos esto, ¿no? ¿Cómo generamos información respetuosa para la víctima, ¿no? También una serie de criterios éticos para manejar este tipo de reportajes, la relevancia, ¿no? De que la voz lo tienen las víctimas, los testigos y los denunciantes, ¿no? Y recordar que muchas veces en nuestro manejo periodístico tenemos que respetar lo que menciona la víctima y no más bien no ser las y los periodistas el protagonismo de la historia, ¿no? Más bien tratar de reflejar tal cual nos mencionaba la víctima en respeto a su privacidad, respeto también a los hechos que nos ha contado, que muchas veces, como mencionaba, pueden ser todavía dolorosos y traumáticos, ¿no? Yo lo que les quería traer también es una propuesta muy innovadora, que son cómo acercamos, cómo tejemos estos puentes entre los medios y las audiencias con un enfoque de derechos humanos. Y estos son los laboratorios de innovación, ¿no? Son una nueva metodología que se está usando a partir de esto, esto que mencionabas, ¿no? Mencionábamos el otro día, hay una serie de información que se está produciendo y muchas veces esta información genera... genera también sobreexposición de las personas y también ahí hay muchas redes que están generando desinformación, ¿no? Y en el marco de estrategias para combatir la desinformación, una de ellas es la alfabetización mediática informacional. Lo que están haciendo muchos medios pequeños, locales, pero también nacionales en otros países, en Centroamérica y México, es crear estas redes desde sus medios, tender esos puentes entre medios, periodistas y las audiencias para mostrar un poco cómo pueden mejorar su cobertura informativa a temas que las y los ciudadanos les interesan, ¿no? Y cómo se dialoga también para mejorar el conocimiento de las audiencias sobre fuentes que desinforman, pero también mejora el trabajo de redes de periodistas, de medios locales, ¿no? Y mostrarles también las necesidades de información y comunicación que tienen estas poblaciones
hacia, hacia recibir información en temas de derechos humanos u otros temas, ¿no? Entonces, es una iniciativa muy interesante que les quiero comentar. No sé si ustedes tienen alguna experiencia previa de alguna iniciativa así que ha buscado en Bolivia, no sé, hablar con las audiencias, hablar sobre temas que les gustarían a ellos ser informados. Me gustaría que me cuenten un poquito y reflexionemos al respecto. Mm, ya tenemos más participantes. No sé si por ahí, Mario, ¿tú alguna vez has escuchado hablar de algún diálogo entre los medios y las audiencias? Te escucho. Perdón, perdón. Ahora sí, perdón, ahí se estaba así, no. Bueno, la verdad es que no podría hacer referencia a esto. Sin embargo, pienso que en estas nuevas formas de comunicación que son las redes sociales, creo que se ha abierto este espacio que mencionas, ¿no? De lo que la gente más o menos requiere o pide em, informar, ¿no? Y tratar de sacar esto a luz. Ahora, también me parece que es de alguna manera el trabajo que realiza em, la activista María Galindo, ¿no? Ella, por ejemplo, a partir de la necesidad de la gente que va y le pide un apoyo, ¿no? Después de haber agotado varias instancias pertinentes en su caso, pues como último caso, antes recurríamos a la prensa, ¿no? Íbamos a banda algún canal de televisión y dile que requieres denunciar algo, ¿no ve? Pero el canal hacía ese día, esa nota y después se olvidaba. En cambio, me parece que, por ejemplo, en ese lado, María Galindo está haciendo un aporte significativo porque está logrando, ¿no? En sus radiodocumentales está logrando realmente que se llegue a una solución al problema que sufren las personas, ¿no? Entonces, eso podría mencionar como experiencia de lo que vienes a mostrar tú en esta noche. Muchas gracias, Mario, por mencionar y comentar. No sé, tal vez algún otro colega que tenga alguna experiencia, que ella lo haya hecho, promovido en algún medio local. Creo que Evelyn quería prender su micrófono. Adelante. Bueno, avanzo entonces. Como les digo, desde la pandemia, y gracias Mario, sí es cierto, desde la pandemia que muchos actores se han preocupado por generar estos vínculos, ¿no? Y como tú tal lo reflejas también, esto que usa María Galindo es algo de tender esos puentes entre los medios y las audiencias, ¿no? Y esta iniciativa de alfabetización mediática e informacional y su diálogo con el periodismo nace en México, es súper interesante porque nace, ¿no? Buscando eso, ¿no? Tender estos puentes entre los medios y la audiencia, en medio de la pandemia, ¿no? Y buscar que también las y los ciudadanos no reciban tanta desinformación, cómo combaten, cómo luchan contra la desinformación, ¿no? Y por eso se busca esta alfabetización mediática informacional para que los ciudadanos tengan fuentes creíbles, locales, nacionales, en quienes puedan acudir a información sobre los temas que ellos requieren, necesitan, ¿no? Conocer en su día a día. Y nace esta metodología que ya la usaban otras instancias, ¿no? La usaban otros gobiernos, la usan también, la usa la sociedad civil, que son los laboratorios. Los laboratorios son espacios muy interesantes, dinámicos, donde se busca dialogar, generar soluciones, ¿no? Ya lo usaban antes de la pandemia y pasada la pandemia también, ¿no? ¿Y para qué se hacen estos laboratorios? Para co-crear, para generar ideas, ¿no? Y lo mismo lo están haciendo los medios en México, están usando esta herramienta, los laboratorios de innovación para generar una formación en las audiencias, para fortalecer la libertad de expresión y también para ver qué nuevos métodos, temas pueden ellos recuperar, que son de interés de las audiencias
pero también generan interés en los medios, en la cobertura diaria, ¿no? Y co-crean con ellos los contenidos que les interesa a los ciudadanos, ¿no? Estos métodos, como menciono, funcionan y se pueden replicar, pero también la relevancia es cuando fracasan, ¿no? Estos métodos se pueden corregir, entonces realmente los laboratorios son una apuesta por la innovación, pero también por co-crear con nuestras audiencias. Y esto que están haciendo en México estaba pensado mucho en esto, ¿no? En hacer estos laboratorios de innovación, tejer estos puentes entre los medios y sus audiencias, pero también generar una alianza con los medios para ver distintas formas de interactuar con audiencias potenciales, probar nuevas técnicas, ideas, ¿no? Que muchas veces por ahí no van a funcionar, pero la idea es reformularlas, mejorarlas, ¿no? Eso es parte del laboratorio, repensar siempre y el dinamismo que tienen los laboratorios. Este es, por ejemplo, un ejemplo bien interesante, bien bonito que trabajó en México, en una comunidad en Chiapas, un medio para un poco innovar, pero también para tender ese puente entre los medios locales y sus audiencias, qué estaba pasando, de ellos qué querían hablar, de qué querían escuchar noticias, ¿no? Entonces se ven algunos mensajes que ellos dejaron, ¿no? Qué problemáticas les pasaba en la comunidad, de qué temas de derechos humanos también ellos quisieran dialogar, ¿no? Y cómo podían mejorar también a partir de estos espacios el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, transmitir la memoria ambiental, ¿no? En una comunidad de México. Entonces, estos espacios nos sirven para eso, para tener una serie de agenda de temas que son relevantes al quehacer para las audiencias, son relevantes, pero también para los medios, ¿no? Para que diversifiquen esa agenda que es de interés de los y las ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos. En ese sentido, por ejemplo, cómo se sigue o cómo se desarrolla un laboratorio de innovación. Es importante primero definir nuestro objetivo, ¿no? Cómo tenemos un objetivo claro, grande, que buscamos en nuestras audiencias relevar. Primero, por ejemplo, en este caso en México, ellos buscaron generar información que contribuya a fortalecer la libertad de información, la libertad de expresión a través del diálogo con las audiencias, ¿no? Ellos querían mirar un poco cómo fortalecían este espacio de diálogo con las audiencias para también ellos mejorar su información y con ello la libertad de información y la libertad de expresión, ¿no? Cada uno puede abordar los temas que creen que son relevantes, ¿no? Por ejemplo, muchos de los otros medios en México que se animaron a hacer laboratorios hicieron laboratorios sobre temas como los retos informativos, la situación económica, ¿no? Cómo también ven a la radio en el futuro o a otros medios locales también, como los veía, la sostenibilidad, ¿no? El ecosistema mediático también, en las alianzas que se podían establecer. Eso es lo relevante de los laboratorios porque permite generar ideas en varios temas. Yo quisiera aquí hacer una pausita y que ustedes me ayuden a desarrollar una lluvia de ideas con objetivos claros y temas para hacer estos puentes entre medios y audiencias. Podremos hacer en Bolivia estos laboratorios entre medios, periodistas, locales, por ahí, nacionales, y escuchar a nuestras audiencias qué temas quisieran abordar en derechos humanos. Yo les pido 5 minutitos pensar en este, en esta premisa y luego armamos un poquito nuestra lluvia de ideas para ir avanzando cómo se construyen estos laboratorios. Les doy 5 minutitos y luego voy consultando a todos y cada uno de ustedes para las ideas. Vamos a empezar. La única persona que veo en cámaras es a Mario. Mario, si querías contarnos algunas ideas, pongo para editar esto. Eh,
Bueno, Neisa, sí, estaba viendo algunos temas, aprovechando aquí también el internet. Bueno, me parece que en el tema, por ejemplo, de violencia de género y feminicidios, sería importante que se aborden historias que tienen que ver con la resiliencia y la superación. ¿Ya? Mucho nos quedamos con el tema de que no se ha logrado, cada vez se incrementa más, ¿no ve? Entonces a mí me parece que es importante estas historias de resiliencia y superación, porque además de ser que han habido situaciones y casos en los que se han dictado las sentencias, pero hay que ver también cuál es el tratamiento que se da a estas víctimas, ¿no ve? Y muchas de ellas seguramente han salido de esta crisis psicológica que han sufrido, y entonces estas historias me parecen relevantes, que deben ser contadas, que empoderan a la sociedad en los derechos que tienen y que es posible, ¿no ve? No solamente denunciar, sino también reparar ese daño. Por ejemplo, ¿no? Me parecería que ese sería un tema importante en este tema de los feminicidios y la violencia de género. Perfecto, gracias Mario, excelente. Me parece súper interesante para hacer este diálogo entre medios y audiencias. ¿Algún otro compañero o compañera que nos quiera comentar qué tema abordaría para hacer este diálogo entre medios y audiencias? A ver, voy a hacer al azar. A ver, después de Mario me sigue Boris Barroso. Boris, ¿estás con nosotros? ¿Nos puedes contar algún tema que quisieras tú? Hola, Boris. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, por su intermedio, saludar a todos los compañeros en una jornada especial, ¿no? Para recuperar la jornada pasada, que bueno, nosotros con mucho cariño y con muchas ansias queremos aprovechar al máximo, gracias a usted, licenciada. Creo que no hay que descubrir mucho la pólvora, ¿no? Respecto a lo que decía el compañero, el tema de género, el tema de violencia, el tema de sufrir prácticamente todos los días con una nueva noticia e información respecto a alguna situación que duele bastante, ¿no? Cuando hablamos de vulneración a los derechos humanos, pero que se enmarca en un tipo penal cuando tiene que ser con violencia a la mujer, ¿no? Creo que es un compromiso, es una tarea pendiente que debemos tener todos quienes estamos involucrados de alguna manera de forma directa, quienes somos periodistas, quienes somos abogados, quienes hemos tenido algún paso por la Administración de Justicia. Creo que somos los mayores responsables para poder aportar con ese granito de arena para que nuestra sociedad de alguna forma pueda tener mayor información, concientizar, concientización respecto a que lo que se está haciendo cuando hay algún tipo de violencia en contra de la mujer, contra de los menores o contra también un varón, hay que hacer entender de que eso está mal, porque venimos de una sociedad que llegamos al siglo XXI en la cual se ha dejado pasar por alto, en la que el hombre tenía un paso más arriba para poder, de alguna forma, entre comillas, gobernar a la mujer. Entonces, hoy en día vemos de que esto se ha equilibrado bastante, pero no es suficiente. Aún falta. Entonces, las personas que no están involucradas y de forma indirecta o terceros interesados en este caso, son a los que nosotros debemos llegar con socializar, insisto, con información oportuna, tal vez en un diálogo que sea como se lo está planteando, incluso más didáctico, no ir directamente al artículo X de la ley 348, que este es un tipo de violencia de esta manera para un poco confundir, con que se pueda lecturar que lo que se está haciendo está mal, es ya creo ganancia para nosotros y para mejorar y aportar a una sociedad tan golpeada como lo venimos viviendo. Yo había pasado como aporte el último estadísticas y datos que daba el Ministerio Público y a ver, voy a permitirme a la rápida, tal vez creo que lo tengo aquí a mano.
Y dice, la Fiscalía General del Estado eh, informa en datos y estadísticas de este primer semestre que los datos registrados en el ecosistema Roma, el delito más recurrente que se tiene es el de violencia familiar o doméstica, con 17.238 casos, seguido de abuso sexual con 1.590, violación 1.455, violación infante, niño, niña, adolescente 1.123, estupro 890 y 610 otros delitos. Con relación a los casos ingresados por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el Ministerio Público registró a nivel nacional 78 casos, de los cuales 29 corresponden al Departamento de La Paz, 21 a Cochabamba, 10 a Santa Cruz, 6 a Tarija, 5 a Chuquisaca, 3 a Oruro, 2 Beni, 1 Potosí, 1 Pando. Como podemos observar, son cifras, datos que registran estadísticas para hechos que debemos profundizar, quienes, insisto, estamos directamente involucrados, relacionados de forma directa, para que estos números sean de estudio por un lado, pero por otro, que sean para que podamos hacer conciencia de que este, este tipo de violencia, de delito en el siglo XXI debe ser tratado de la forma más responsable. Creo que hoy en día hay un cambio bastante importante a través de nuestras autoridades, Ministerio Público y Policía, aunque también, por otro lado, vamos a ir con un dolor de cabeza que es histórico, que en el proceso de las investigaciones y todo lo que involucra este tipo de delitos cuando ya están en estrados judiciales o policiales, también hay una mala actuación por malos funcionarios, que son los que hacen retardación de justicia, son los que hacen volcar los papeles, los roles. Cuando uno sale en primera instancia de demandante, se le vuelca después el proceso porque hay malos funcionarios. Esto es lo que hay que también trabajar y denunciar para que nuestra población y en su conjunto quienes están involucrados, autoridades, policías, hablo Ministerio Público, vía de la parte jurisdiccional y todos los demás periodistas, abogados y compañías, seamos los conscientes para poder luchar contra este esta lacra que ha golpeado a nuestra sociedad. Sería entonces socializar e informar de una forma didáctica para que sea más fácil el poder llegarle a la población, al gran número que es donde deberíamos nosotros tener esta información. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Boris. Interesante los temas planteados para hacer este puente, tejer este puente en los laboratorios de innovación entre medios y audiencias. María Soledad nos estaba pidiendo la palabra. Adelante, María Soledad. Buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Bueno, en realidad, si bien es cierto, comparto la opinión de mi compañero, es evidente que la situación de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, son los casos que se ven con más cotidianamente, digamos, en los estrados judiciales, ¿no? Yo soy abogada, trabajo en el Tribunal Departamental de Justicia y es en juzgados, y es donde casi a diario estos casos por violencia se pueden apreciar. Con respecto a tal vez la sugerencia de usted del trabajo que nos dio, yo creo que tal vez la mejor manera de crear un puente entre el comunicador y la audiencia sería creando un periodismo de soluciones, mostrando, por ejemplo, en este caso de violencia, no solamente cómo se ha dado el hecho, reportando que simplemente ha habido violencia, sino tal vez también un aspecto de cómo funcionan los protocolos de protección a las víctimas. Eso tal vez podría repercutir en aquellas personas mujeres que son víctimas de violencia, puedan tal vez saber cómo es estos protocolos de protección y en ese respaldo, digamos, poder exteriorizar si son víctimas, porque eso es en muchos casos lo que falta.
el que se les pueda mostrar cuál es el protocolo de protección cuando ellas denuncian. O sea, si bien es cierto que la violencia es en muchos casos hechos que no se denuncian de forma directa porque hay muchas mujeres que están enfrascadas en círculos de violencia que simplemente deciden ya no denunciar, se involucran en un círculo de violencia donde al final ellas mismas se hacen responsables, creen que son responsables de esa violencia. Así que yo considero que tal vez un periodismo de soluciones sería algo apropiado. También entrevistar a defensores de derechos humanos, autoridades que puedan tal vez infundir un poco más de seguridad en aquellas víctimas de violencia que no se animan a dar a conocer el hecho de violencia en las que están involucradas. También tal vez creando documentales sobre aquellos testimonios de algunas víctimas sobrevivientes de estos hechos de violencia que han logrado salir adelante. em, Después de haber efectuado una denuncia, que el agresor se haya alejado completamente, en algunos casos ya que se encuentran con detención preventiva y demás, y que ellas pues ya al finalizar tanta, tal vez tanta catástrofe, tanta calamidad que han vivido, pues ven al final una luz, digamos, porque no todo es simplemente guardar silencio. Tal vez sería mi propuesta. No sé si es útil y tal vez en en el ámbito en el que usted nos había pedido analizar. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, María Soledad. De hecho, todas las ideas son útiles porque, como les decía, es tener una agenda, ¿no? Que todos nosotros podríamos proponer a un medio para que abra a su audiencia, ¿no? Entonces, muy interesante. Muchas gracias, María Soledad. Muy pertinentes las ideas propuestas porque es eso, ¿no? Muchas veces los medios de comunicación están en la agenda diaria y nunca se sientan a conversar con sus audiencias, cómo les gustaría recibir estos mensajes, cuál sería la agenda, y esta es la agenda que estamos construyendo, que seguramente muchos compañeros y compañeras que están en medios podrían proponerle a su medio de desarrollar, que sería interesante, ¿no? Cómo hacemos ese el diálogo con las audiencias, qué ellos quieren escuchar, ¿no? Adelante, Enrique, si nos puedes comentar tus ideas. Buenas Enrique, noches, ¿cómo ahora está, sí, licenciada? Buenas noches, compañeros. buenas noches. A ver, ¿cómo crear un puente entre los medios y la audiencia? Bueno, mi sugerencia sería, sí, tienen razón, el tema central y más controvertido es la violencia, pero yo podría sugerir, posterior al hecho, al delito de violencia, ¿qué pasa con las personas afectadas? Algo enmarcándonos en lo social, en lo psíquico, en lo emocional, en el diario vivir, porque si bien sabemos la persona que comete el hecho, la pena no es leve, es severa, con sus agravantes, la forma, el tipo, tiene mayor grado de responsabilidad, por lo cual el 90% de las personas que cometen un hecho de violencia, si bien es de 4 años, sí o sí entra a la cárcel. Se toma en cuenta mucho el certificado médico, cómo lo ha hecho, se ha habido en reiteradas ocasiones, el dolo, la, la premeditación, si ha sido planeado, si es una persona que no solo, porque detrás de un hecho de violencia física, no es solamente eso, detrás de un hecho de violencia hay lo que es el tema de el acoso, la violencia psicológica, la violencia económica, son varios factores. Entonces, cuando alguien comete el hecho, ya se lleva una audiencia, lo meten a la cárcel, la persona afectada, ¿cómo llegamos a establecer el, el, después del hecho,
con posterioridad cómo está la persona afectada, tanto en este caso la víctima y en este caso el imputado, que llega con esa medida en la etapa preparatoria. Entonces, yo sugeriría eso porque, mire, imagínese una mujer que ha sufrido hechos de violencia, su vida ya no es normal. Después que se separa de esa persona, ya es una persona afectada, ya le da miedo a los hombres, ya dentro de su mente, aunque no lo razone, si no sea consciente, en su subconsciente ya piensa que todos los hombres son iguales, que son personas violentas, ya ve algo en la calle, una discusión, una pelea, ya asocia, o sea, es una persona marcada de por vida. Eso por un lado. Por el otro lado, si el imputado que se ha quedado en algún centro penitenciario, él mismo se vuelve, si era un médico, un profesor, si era un abogado, si era un futbolista, si era un militar, un policía, si tenía rango, no importa qué grado haya tenido, posterior al hecho, cuando se ve involucrado y se llevan sus cautelares y entra alguna detención, con detención a algún centro penitenciario, igual es un proscrito social porque ya todos lo ven con esa cara, sabe por qué está ahí el lamento, porque en los centros penitenciarios ocurre lo que es la contaminación delincuencial, que una persona si entra por un cierto modo de hurto, ya sale eh, como estafador, como asesino, o sea, te contaminas, o sea, les pagan en cuanto entran ahí, les cobran, los pegan, les hacen pagar derecho de piso mensualmente por día. Así yo sugeriría, para que sea inclusivo este tema de cómo crear un puente, bueno, a través de profesionales, personas con sabiduría, el puente sería cómo afecta después del hecho tanto a la víctima como al imputado en ese grado. Y bueno, esa es mi opinión, licenciada. Gracias. Un saludo fuerte. Gracias, muchas gracias, Enrique. Me parece bien interesante los temas que has planteado, ¿no? Esto de los hechos de violencia, qué pasa con las personas afectadas, las víctimas, pero también qué pasa con los agresores o imputados, ¿no? Muchas veces se han hecho ejercicios bien interesantes de círculos restaurativos. No sé si hasta ahora les han comentado algo sobre eso, pero hay mucho de esto en la justicia restaurativa, ¿no? De cómo vemos al agresor, ofensor o imputado también tratar de, digamos, de no repetir el hecho, ¿no? Y con ello generar estos círculos restaurativos, ¿no? Y es bien interesante, lo practica mucho esto de la justicia restaurativa, lo hacen en Calauma, ¿no? Donde jóvenes agresores que han, por ejemplo, han sido imputados por un tema de violencia, violencia sexual, hacen cartas a sus víctimas, ¿no? También mencionando qué los llevó a hacer esto, cómo se sienten afectados, ¿no? Y se genera una serie de encuentros, primero con los familiares para reparar, ¿no? Es como hacerse uno cargo de estos casos. Adelante, había las manos de Enrique y de Ronald. Enrique, adelante. Enrique ya ha hablado. Ah, ya, Ronald, entonces, adelante, Ronald. Buenas noches, estimada licenciada. No conecto mi cámara porque mi internet es muy malo por esta zona, pero lo siguiente, ¿no? Eh, Hay mucha denuncia que nacen por violencia familiar y doméstica, y cuando se llega a la audiencia cautelar, la mujer siente pena por el esposo, por su pareja. Y en audiencia me ha tocado varios casos tener y piden al juez, piden al fiscal, piden al SLIN que cesen las persecuciones en contra del esposo. ¿Pero por qué motivo? Por el motivo de que es el que sustenta el hogar, es el papá el que está al cuidado de los hijos, de las hijas, es la persona que trabaja, pero genera violencia también, y genera violencia y dentro de los patrones generacionales sabemos perfectamente que ese adolescente, ese niño,
va adquiriendo ese comportamiento y esa actitud. Y toca en estos últimos años vivir, ¿no?, el tema de los adolescentes que se convierten en agresores a raíz del núcleo familiar, en especial del padre, entre comillas, ¿no?, que no son todos los padres, pero hay algunos casos en especial que sí toca, ¿no? Y hay que también, bueno, concientizar. Yo soy abogado, ¿no? No soy periodista, pero me gusta bastante. Yo escucho a través de mis compañeros, que la mayoría son periodistas, pero yo estoy en silencio y escuchando atentamente, ¿no?, los comentarios, y la verdad es muy interesante, ¿no? Y yo hago un llamado a los periodistas en buscar mesas de trabajo. Sería especialmente con los periodistas. ¿Para qué? Para fortalecer el periodismo, para fortalecer las mesas de trabajo a través de los ELIN, los DNA, las defensorías del pueblo, fiscalía, los jueces. Y yo hago un llamado y también una invitación que aquellos que quieran sumarse, ¿no?, a esta propuesta de iniciar mesas de trabajo, y por qué no a través también de los medios de comunicación, los periodistas. Eso sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Ronald. Esa es un poco la mirada de los laboratorios, ¿no? Gracias, Ronald. Es hacer ese espacio de diálogo entre los medios y sus audiencias, ¿no? Esas mesas de trabajo, ¿no? Entre los periodistas que hacen cobertura de esos medios, pero también entre los dueños de los medios, ¿no? Y cómo las audiencias les señalan una agenda nueva, una agenda diferente, ¿no? Para fortalecer la libertad de expresión, pero también para fortalecer el derecho a la información, ¿no? Porque cada uno de los ciudadanos y ciudadanas tenemos este derecho, el derecho a informarnos, ¿no? A contar con información de calidad. Entonces, es esta la propuesta de los laboratorios de innovación. Es esta la propuesta como una buena práctica que traigo esta noche para ustedes, que lo han desarrollado en Centroamérica y con mucha fuerza en México, para mirar estos puentes, ¿no? Y me parece súper interesante lo que mencionas, que se puede poner en práctica en estos espacios de mesas de coordinación, mesas de trabajo, ¿no? Gracias, Ronald, por los aportes. Adelante, algún otro compañero o compañera que quiera comentar. Em, Algún otro tema, porque el tema de derechos humanos y el tema de justicia es más que violencia, ¿no? Ustedes han debido estar escuchando estas noches o antes, previo al módulo que estoy desarrollando, pues han debido escuchar varios temas que tienen que ver con la justicia restaurativa, que tienen que ver con el tema de el sistema carcelario, que tienen que ver con temas que hacen. Ay, alguien estaba tomando la palabra. Y bueno, que tienen que ver con la justicia ambiental, ¿no? Y muchos otros temas, justicia social, o sea, realmente los temas de justicia y derechos humanos son muy, muy grandes. Creo que alguien pedía la palabra. Bueno, avanzamos un poquito más. Otro punto que se aborda en hacer los laboratorios de innovación, los laboratorios de generar estos puentes entre medios y audiencias, es elegir a la audiencia prioritaria. ¿Cuál es esa audiencia que cada medio tiene, que nos puede ayudar a entender mejor cómo mejorar nuestra información, cómo impactar en esa población, ¿no? Y hay que tener siempre nuestra audiencia como periodistas bien clara cuál es esa audiencia a la que queremos llegar, es público joven, qué edades tiene, cómo es, ¿no? Describirla, ¿no? Para también mejorar los productos comunicacionales, nuestros reportajes de investigación destinados a esa audiencia, ¿no? Mientras más precisos seamos, pues la información también las estrategias y la información que nos den en los laboratorios, en estos espacios de puentes entre medios y audiencias, va a ser más, digamos, mucho más
perfecta, mucho más útil, ¿no? Para hacer nuestro trabajo. Por eso es relevante también ver a quiénes queremos llegar con nuestro trabajo periodístico, pero también ver cómo esta audiencia nos genera esta retroalimentación de lo que estamos haciendo, ¿no? De lo que queremos hacer o lo que queremos investigar. Yo les proponía aquí también un poco hacer una lluvia de ideas de qué audiencias, ustedes a qué audiencias apuntan prioritariamente cuando buscan hacer un producto periodístico, pero también cuando quisieran generar estos espacios de diálogo entre medios y audiencias, ¿no? ¿A quiénes apuntarían? ¿A qué audiencia es para ustedes la más la más cotidiana o por la que ustedes escriben o para quienes están escribiendo ustedes o haciendo radio o haciendo cobertura televisiva, hacia quienes se dirigen, tienen esa claridad de conocer a su audiencia, quién es esa audiencia con la que quieren impactar con sus productos periodísticos en justicia y derechos humanos. Les doy unos 5 minutitos para que pensemos en esto. ¿Quiénes son esas audiencias? ¿Las tienen ustedes pensadas? ¿Quiénes son? Para que hagamos una lluvia de descripción también de nuestras audiencias. 5 minutitos nos damos, estamos a las 8:27, 8:32. Prendo un poquito mi cámara para que podamos armar la lluvia de ideas. ¿Les parece? Nos demos 5 minutitos también para poco levantarnos, pensar en esto de las audiencias y 8:32, poco reflexionamos sobre ello. ¿Quiénes han pensado en cuáles serían esas audiencias a las que quisiéramos llegar, con las que quisiéramos conversar, con las que quisiéramos mejorar nuestros productos? Hay alguien que... Ah, Mario. Adelante, Mario, te escuchamos. Gracias, Isa. Bueno, dando un poquito de continuidad a lo que había hablado anteriormente, me parece dos audiencias vitales, ¿no? Una, em, las poblaciones vulnerables, las minorías, no estamos hablando justamente de estas personas vulnerables con el caso de las mujeres, el caso de las etnias, el caso de LGBT, niños, niñas, los discapacitados. Me parece que una parte de la nota de prensa o de la cobertura periodística debería estar orientada a este sector de la población con el objetivo de que estos se empoderen de sus derechos, puedan hacer eco de ellos en las instituciones pertinentes para que se puedan tomar las acciones correspondientes. Ellos puedan exigir, demandar lo que les va a permitir que se cumplan, que se respeten sus derechos. Y la otra población que también me parece que es relevante es justamente las que toman decisiones, justamente estas instancias en el poder, ¿no ve? Que son las que van a caer en cuenta de cómo se tiene que manejar, de cómo se tiene que llevar adelante los procesos para el reconocimiento de estos derechos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos son las audiencias a las que me interesaría o podría trabajar las notas periodísticas. Muchas gracias, Mario. Pero digamos, de estas poblaciones vulnerables, de mujeres, niños, ¿has pensado qué edades, de qué territorios, tal vez? Porque la idea es que las audiencias sean lo más precisas posibles, que sepamos
quiénes son esas audiencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, población vulnerable está muy bien, pero digamos, ¿qué edades tendrían estas mujeres? ¿De qué lugares serían? ¿No? Esa transversalidad lo hace pues mucho más cercano a nuestras audiencias específicas. Bueno, sí, tienes toda la razón. Ha sido muy general en aquello, ¿no? Bueno, en todo caso, en el tema que estamos ahora, ¿no? Que tú decías, bueno, evidentemente no es el único tema, la violencia hacia la mujer. Hay otros temas, medio ambiente, justicia social, ¿no ve? Seguramente son otros, pero en el caso este del diplomado, pues de repente nos estamos enfocando en esto y yo pues entonces haría que mi público específico fueran, en este caso, las personas, o sea, las mujeres, ¿no? Que están en una situación de vulnerabilidad. Ahora, la edad la tendría que determinar, bueno, no sé, una edad obviamente en la que ya tienen una vida en pareja, ¿no ven? Donde ya están conviviendo con sus compañeros, no habría límite, digamos, no sé, podría, qué sé yo, mayoría de edad 18 de repente Ujú, a 25 30 años, incluso más, porque la violencia no tiene edad, ¿no? Esto va a seguir incluso afectando a personas, ni tampoco tiene clase social, ¿no? La gente ujú. de clase media de repente o alta no se sabe mucho porque de repente lo callan, lo tapan, y bueno, la gente de la clase baja, ¿no? Es de la que más vemos en las noticias, pero es porque no tienen miedo de repente a aquello, mencionarlo y salir, ¿no ve? Entonces, de repente ese podría ser mi población específica a quienes yo quisiera llegar y de repente de la misma manera, ¿no? A los tomadores de decisiones en los que son los fiscales, jueces de la 348, de la 1173, seguramente, de estas leyes que van a ser al ámbito de lo que hablamos del periodismo responsable con un enfoque de género. Perfecto, gracias, gracias Mario por los aportes, excelentes aportes. ¿Hay alguna otra persona que, gracias Mario, si quiere contar un poco cuáles serían sus audiencias para los temas mencionados? ¿Algún compañero o compañera que nos quiera mencionar? Bueno, va a tener que hacer aquí a los voluntarios. Ahora yo tengo a Carmen. Carmen, ¿estás ahí? Si nos puedes contar cuáles serían tus audiencias, algunos ejemplos de... ¿Estás por ahí, Carmen? Está Carol también. Carol, nos gustaría escuchar cuáles audiencias te gustaría llegar con tu producción periodística, reportajes en este diálogo entre medios y audiencias. Buenas noches. Buenas noches, te Bueno, escuchamos. quizás, sí, bueno, quizás podría aportar y ser algo conciso para, para el tema de lo que viene a ser este puente, ¿no? Que dice para tejer entre medios y audiencias. ¿Cuál podría ser nuestra audiencia? Y generalmente yo trabajo en un medio de comunicación. Y cada medio de comunicación tiene diferentes audiencias, ¿no? Sabemos que Unitel son más sensacionalistas, etcétera, etcétera. Trabajo en un canal yo del Estado, que nosotros también tenemos otro tipo de audiencia, que son el tema de gestión, etcétera. Y así sucesivamente los medios de comunicación tienen diversas audiencias. Y en este caso preciso, cuando hablamos de lo que viene a ser la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos, entre otros, el tema de justicia y demás.
y si quisiera realizar algún programa tal vez y minimizando específicamente para yo poder llegar a una audiencia, creo que serían los jóvenes del servicio departamental, del CDG, en este caso, no sé si es bueno delimitar tanto, ¿no? Tomando en cuenta de que ahí hay niños abandonados, ¿no? Cumplen una edad y ya los sacan, lamentablemente, no sé si en otros departamentos es así como aquí a veces se ve. Nos dicen no hay espacio y ya nosotros cumple 18 no podemos tenerlo, etcétera. Entonces, podríamos trabajar también con ellos porque muchas veces dicen, no, hay los jóvenes que no se han criado con papá o mamá son los que están en la calle y son los ladrones, etcétera, o los que cometen cierto tipo de violencia, ¿no? Entonces, quizá tal vez con algún programa trabajar en ellos, concientizarlos, porque realmente no sé si solo es aquí en Pando lo que se ve esa realidad, pero creo que los hogares donde están jóvenes también, y niños, niñas y bebés, lamentablemente duele decirlo así. Entonces, donde hay mayor vulnerabilidad, donde no llega siquiera a lo que viene a ser cuáles son sus derechos, ni conocen, etcétera. Entonces, sería un importante punto poder trabajar con ellos. No sé si estoy equivocada para poder delimitar mi audiencia o tener esa audiencia. Gracias, ese sería mi aporte. Muchas gracias. Mira, no, estás en lo correcto, es parte de delimitar nuestra audiencia como, ¿no? Y en particular, porque como tú mencionas, ellos, estos jóvenes, ¿no? Que han estado en hogares transitorios, muchas veces no reciben esta información, ¿no? De cómo prevenir la violencia sexual. Entonces, se enfrentan a un escenario un poco complejo, ¿no? Cuando salen de estos lugares de acogida, ¿no? Lugares transitorios, ¿no? Y muchas veces pues sufren agresiones, no saben dónde denunciar. Entonces me parece muy pertinente cómo hacemos esfuerzos para informar, para tender estos puentes, ¿no? Para llegar a estas audiencias que también son población vulnerable y que requiere informarse, ¿no? Sobre estos temas que hacen a la prevención de la violencia. Gracias, excelente, excelente esa audiencia que hemos logrado identificar, ¿no? Y ellos también seguramente, si haríamos un diálogo, nos contarían cómo les gustaría recibir información, qué tipo de información les gustaría recibir, ¿no? Interesante, gracias, mira. Bueno, creo que no tenemos más participaciones. Les agradezco a quienes han reflexionado junto conmigo. Estas poblaciones, eh, quienes podrían ser nuestras audiencias, nuestras posibles audiencias. Y otro aspecto importante tomar en cuenta cuando queremos hacer estos puentes, estos laboratorios entre medios y audiencias, es también investigar el perfil de las audiencias. Ya les decía yo, pensemos más allá de solamente mujeres, sino cómo son, si su ocupación, qué es lo que hacen, su identidad cultural, ¿no? Su nivel de educación, todo esto que nos permite también saber ese perfil de la audiencia, ¿no? ¿Qué temas le interesa, qué hábitos tiene? Nos permiten también delimitar y acercarnos de mejor manera a la audiencia que queremos llegar. También es importante cuando estamos queriendo hacer estos puentes entre medios y audiencia, cómo tenemos un concepto original, cómo inventamos un concepto original para que las audiencias se acerquen a nosotros a contarnos qué información les gustaría recibir, ¿no? O a generar estos laboratorios de exploración donde realmente recibimos una serie de información de las audiencias en cuanto a temas, formatos, ¿no? Y es importante tener también ese concepto original que nos permita acercarnos, ¿no? Ideas clave que permitan también a las audiencias participar de estos espacios. También es importante que estos espacios de laboratorios de innovación tengan esta perspectiva de género, ¿no? Los laboratorios, como les decía, son unos espacios de co-creación
de investigación donde se pueden tejer estos puentes entre medios y audiencias, pero también es importante esta perspectiva de género. No nos olvidemos de que se incluyan mujeres, diversidades, ¿no? Que tienen además perspectivas, vivencias diferentes, ¿no? Y también que estén incluidas en nuestra mirada sobre distintos temas. También no se olviden de respetar la diversidad. ¿Cómo hacemos que estos espacios entre medios, periodistas, tengan este enfoque intercultural, ¿no? Que permitan también acercarnos a mujeres que tienen unas mujeres indígenas, ¿no? Con este enfoque intercultural, con la perspectiva de género y también generar diálogos entre estas audiencias que requieren de la información que nosotros producimos, pero que sea más cercana a ellas, que la entiendan, que la reconstruyan, que les sirva a su vida diaria, ¿no? No se olviden también que todas estas estrategias son parte de las competencias de alfabetización mediática e informacional, temas tan diversos, que como decía, en derechos humanos hay tantos temas, pero también en violencia, ¿no? Porque también en violencia se recibe temas que desinforman, ¿no? Entonces no se olviden eso también, la relevancia de generar estos espacios para conocer, para mejorar la forma en que informamos sobre estos temas, donde está cundando, donde hay que luchar contra la desinformación, ¿no? Hay mucha desinformación y necesita las audiencias mejor información, más precisa, con más reflexión y que sea más acercada a lo que viven cotidianamente, ¿no? También cuando hacemos estos espacios de laboratorios de innovación y queremos tender puentes entre los medios y las audiencias, no nos olvidemos de que se generen estas metodologías participativas, ¿no? Donde cada uno podemos escucharnos, ¿no? Y donde también se puede consultar temas que permiten aprender del otro, ¿no? Aprender de la experiencia de nuestras audiencias, ya sea que nuestro rol sea de periodistas, pero también que las audiencias nos conozcan, sepan qué estamos produciendo, por qué lo estamos haciendo y qué queremos mejorar también, ¿no? Esto de preparar una metodología participativa, no hay recetas, pero sí hay una serie de manuales, una serie de metodologías participativas que les pueden ayudar a mejorar hacer estas estrategias de tender puentes entre medios y audiencias. Aquí les quería contar un poquito esta experiencia que tuvieron grupo de periodistas, ¿no? Que buscó hacer un laboratorio para atender estos puentes que les contaba entre medios y audiencias, ¿no? En Chiapas, en México, y creó una metodología que se llama la milpa de la información. Y lo que buscó con ello es hacer primero, hacer una visualización de datos, ¿no? Que les permita ver, porque ellos trabajaban con pueblos indígenas, les permite ver un poco qué es lo que ellos querían, los pueblos indígenas, qué información era la que querían recibir sobre temas que les afectan, ¿no? Entonces ellos lo que generaron fue pues una visualización. Ellos pensaron que la mejor forma era hacer una estrategia que les permite visualizar lo que la gente buscaba, ¿no? Y colocaron, por ejemplo, armaron un un afiche, algo así que reflejaba un árbol, ¿no? Y pusieron ahí papel craft para que la gente pueda colar sus ideas, ¿no? Papeles de colores que reflejaban las mazorcas, porque además esa región produce bastante maíz, ¿no? Entonces ahí ellos ponían, por ejemplo, cada mazorca reflejaba las noticias que llegaban a y las ciudadanas, ¿no? Y los frijoles, porque también en esa región hay mucho frijol, entonces ellos pusieron ahí en los frijoles, los dibujos de frijoles, pusieron mensajes que les mostraba qué canales usaban para informarse, ¿no? Y algunas gotas de lluvia representaban también cuál era su cultura, su cosmovisión, ¿no? Y
y qué noticias les gustaría a ellos recibir, ¿no? Entonces pusieron en las gotas de agua una serie de noticias, de temas que les gustaba recibir. Con eso armaron un mapa parlante, ¿no? Que estaba reflejado en un árbol, como les he estado describiendo, que tenía pues una serie de cosas como lo de las mazorcas, los frijoles y las lluvias, ¿no? Representando ahí las mazorcas, las noticias que les llegaban, los frijoles, las noticias y los canales por los cuales ellos recibían la información, y las gotitas de lluvia, las noticias que ellos, los temas que les gustaría recibir. Es posible hacer este tipo de metodologías, no toma mucho tiempo y ellos lograron romper muchas barreras, ¿no? Idiomáticas, pero también lograron generar nuevas ideas, nuevos conceptos, ¿no? Y nuevos temas que les interesaba a ellos. Ser informados, ¿no? Entonces creo que es relevante pensar una serie de estrategias como estas, que lo podemos hacer en redes sociales para comunicarnos con nuestras audiencias, qué les gustaría escuchar, de qué les preocupa, qué quisieran profundizar, ¿no? Aquí yo ponía qué ideas así de mapas parlantes podríamos hacer como medios, como periodistas, como muchos de ustedes trabajan desde la abogacía, ¿no? ¿Cómo podríamos realmente tender estos puentes entre medios y audiencias con este enfoque de derechos humanos y claramente con la transversal de prevenir la violencia de género, ¿no? Y yo les propongo esto, reflexionar un poquito, tal vez eh, para... para que cada uno intervenga. Y también quedo atenta a preguntas y consultas. Con eso concluyo mi exposición. Quiero agradecerles y quedo atenta a la sección de preguntas si tienen alguna pregunta. Y si también quieren compartir algunas ideas que podríamos implementar esta metodología de laboratorios que les he estado contando y que hemos estado reflexionando entre las audiencias, los temas y todo ello. Voy a, escucho sus preguntas, por favor. Voy a conectar mi computadora al internet, la energía, pero estoy atenta a si alguien levanta la mano, quiere comentar algún tema o tiene algunas consultas en particular. Buenas noches. Adelante, Carmen. Sí, sería importante, no sé si dentro de este diplomado o en otro momento, digamos, no sé, un taller especial, tal vez hacer un taller práctico de este laboratorio que estás planteando, porque es interesante realmente construir desde las experiencias que uno tiene y sacar productos concretos. Personalmente fui parte de algunos laboratorios anteriormente organizados por la Fundación para el Periodismo o sea, creábamos materiales muy interesantes en derechos humanos, en prevención. Por ejemplo, en el caso mío, yo participé de un laboratorio transmedia. Entonces, creamos, ¿no? En un equipo, creamos una página web, hicimos cómics, hicimos historias de vida, hicimos TikToks. Entonces, en temas de embarazo en adolescente, por ejemplo. Entonces, fue muy interesante los productos que hemos sacado. Entonces, y utilizando la empatía, ¿no? En todo eso, ¿no? Entonces, sería interesante, no sé, a partir de lo que tú planteas, no sé, bueno, reitero, ¿no? O sea, un taller práctico o un diplomado, o sea, que nos pueda ayudar a aterrizar más en esta idea, ¿no? Muchas gracias, Carmen. Interesante los aportes que mencionas. Generalmente nosotros como Fundación Construir promovemos esta metodología, entonces, de generar laboratorios de innovación, ¿no? Y de hacer y generar esto que tú dices, ¿no? Generar también a partir de materiales reflexión, porque en los laboratorios se generan muchas ideas y esas ideas generan también otros productos que
que claro, lo que tú reflejas, ¿no? Que se crearon páginas, ¿no? Entonces los animamos más bien a estar atentos para esta fase práctica, digamos, ¿no? Y en algún momento también animarse a desarrollar en sus medios, en las instituciones que trabajan los laboratorios, ¿no? Gracias, Carmen. Interesante lo que han creado con Fundación para el Periodismo. ¿Alguna otra experiencia, compañeras, si tienen, de haber participado en laboratorios, haber creado y luego de escuchar también a las audiencias? Bueno. Creo que ninguna más. Bueno, yo quiero cerrar agradeciéndoles por el espacio, invitándoles, como le decía Carmen, nosotros hacemos varias iniciativas que tienen que ver con laboratorios, animándoles a seguir nuestras redes sociales, estar informarse, porque los laboratorios son una metodología muy dinámica que permite eso, hablar con las audiencias, tejer estos puentes, ¿no? Generar conversación que permite producir información de las necesidades que tiene nuestra audiencia, ¿no? Entonces les animo a mirar ese punto en específico cuando estemos trabajando cualquier reportaje de investigación, cualquier producto comunicacional, cuando estemos también aportando desde la abogacía al derecho a la información y la comunicación, no olvidarse esto, ¿no? ¿Qué piensan nuestras audiencias? ¿Qué temas les interesaría? ¿De qué forma lo quisieran recibir, ¿no? Y pensar en ellos de esta manera, ¿no? Interactuar con las audiencias y mejorar nuestros productos comunicacionales. Hay ahora muchas formas, hay muchos mecanismos y creo que es relevante apropiarnos de esta metodología. Adelante, Mario. Ay, está tu micrófono cerrado. Ahora sí, perdón, sí, ahora sí está habilitado. En realidad decía, bueno, yo apoyo la moción de la anterior compañera que ha participado, la verdad me parece relevante y sería muy productivo o proactivo que de este diplomado, uno de los productos obviamente va a ser nuestra formación en el tema, nuestra profesionalización en el abordaje de este tema, pero sería realmente interesante que podamos, qué sé yo, tal vez establecer una plataforma en las redes sociales, independientemente de nuestros trabajos, ¿no? Un lugar donde nosotros podamos aportar, ¿no? Nuestra cobertura periodística con este fin que justamente estamos queriendo, ¿no? De empoderar, de socializar, de sensibilizar, donde no estemos mediados o coercionados por el medio, por el lugar donde trabajamos, donde no podemos de repente por temas de financiamiento o de ideología, no podemos establecer de repente algunas notas de prensa y no, y me parecería realmente mm, no positivo que podamos establecer una plataforma donde podamos redactar y hacer un aporte a la sociedad, no solamente quedarnos con lo teórico, sino también poder visibilizar esto y darle un aporte a aquello. El otro comentario que ya viene un poco más con Estefanía es el tema este de nuestras clases, ¿no? En realidad, la anterior clase, bueno, la clase del viernes no la tuvimos. El lunes pasamos con la licenciada Paola Muñoz tocando un tema específico. Entonces, ahora mi pregunta es, Neisa, contigo, ¿vamos a pasar el viernes o vamos a pasar el próximo lunes? Y cuál va a ser el método evaluativo en tus exposiciones? Y bueno, quisiera que un poquito nos ayude Estefanía. Y bueno, un tema que ya hace algún tiempo atrás había comentado con la licenciada Flores, si no me equivoco,
es que no se están subiendo a nuestra plataforma las últimas exposiciones, los documentos, los textos. No he revisado el día de hoy, pero la semana pasada que revisé, son fundamentales, ¿no? Estas grabaciones que hacemos o que hace eh, la USFA, son relevantes para que nosotros podamos recapitular, ¿no? Y darle un poquito más de fuerza a lo que estamos avanzando, a pesar de que seguramente varios compañeros grabarán las sesiones, tomarán sus capturas de pantalla y bueno, aquello. Pero hacerles recuerdo, ¿no? Al principio se estaban subiendo a las plataformas los videos y las presentaciones como tal, pero ahora me parece, bueno, hasta la semana pasada que he revisado, no estaban, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario y gracias, Neisa, por la exposición. Muy buenas noches, Mario. Sí, efectivamente el día lunes ya se han subido los últimos videos. Ha habido un problema con la plataforma, entonces por ese tema nos estaban subiendo, pero ya lo hemos solucionado junto con la USFA. De todas formas, el material muchas veces tenemos que pedirles a los licenciados porque a veces ellos son los encargados de subirlo y no por el tiempo no lo logran hacer. Entonces nos pasan y nosotros lo subimos. En este caso, tengo entendido que en el módulo 1, 2 y 3 se han subido todos los materiales a tiempo. Lo único que estaba, lo único que nos faltaba eran los videos, pero ya se han subido todos. Igual las calificaciones ya nos han entregado la licenciada Brenda y el licenciado Carlos para subirlas. Entonces no sé si ya pueden verlas. De todas formas, vamos a mandar un informe junto con la licenciada Flores de los que han logrado em, culminar satisfactoriamente el módulo 3. Sí. Ahí yo también mencionar que una de mis exposiciones va a ser un enlace, mil disculpas, es que la creé con un nuevo programa que no es fácil de descargar porque es muy interactivo y la otra, por eso la he creado en otro programa que sí las puedo descargar y ustedes pueden descargar y todo eso, ¿no? Mañana voy a pasar a Stephanie para que puedan descargarla y puedan compartir. Pero además yo tengo materiales de apoyo que son esta guía que les mencioné, que les mostraba la anterior clase, que es la guía sobre justicia y derechos humanos, donde ahí tienen un abanico bien grande de temas, tienen reflexiones, tienen casos. Yo les animo a tomarlas. Y yo lo que voy a dejar es un ejercicio práctico que va a combinar eso, ¿no? Un tema de investigación periodística, que piensen y que tenga esta mirada que hemos ido reflexionando, ¿no? De laboratorios, de quiénes son nuestras audiencias, ¿no? A quiénes nos gustaría llegar. Entonces, todo lo que hemos reflexionado, todo lo que ustedes han estado participando, es perfeccionar en un pequeño reportaje de investigación. Esa va a ser la consigna que voy a dejar, ¿no? Más cualitativa para ver si hemos agarrado varios temas, varios conceptos, varias ideas y cómo aportaríamos al periodismo de investigación. Eso quería mencionar. Gracias, muchas gracias. Y creo que esta es mi última clase. Yo tenía dos clases, yo tenía que haber dado el viernes, mil disculpas. Yo nuevamente les menciono, ha sido una dificultad mía, ¿no? Que mi agenda estaba yo trabajando fuera de la ciudad de La Paz y se me dificultó volver y por ello no pude dar la clase. Mil disculpas. Agradezco su comprensión. Ha sido meramente un tema mío porque es difícil desplazarse ahora con los temas de gasolina, ustedes entenderán también, y me ha sido difícil volver, mil disculpas, no lo tenía previsto, ha sido un inconveniente que sobrepasó realmente algo que había planificado. Muchas gracias por su comprensión y como les menciono, mañana voy a pasar los enlaces, unos iba a ser enlace de consulta porque no es descargable, voy a ver la forma de si es posible, pero no porque es un programa muy interactivo y el otro sí lo podrían descargar, lo podrían consultar varias veces, no hay problema. Gracias.
Bueno, entonces muchas gracias a todas y a todos por su participación en esta sesión. Agradecemos especialmente a la licenciada Neisa Cruz por todo este tiempo, por los conocimientos compartidos y también por su valiosa contribución al diplomado. Nos podemos reencontrar ya a la siguiente clase, que va a ser el día viernes, como siempre, de 7:30 a 9:30. Que tengan una excelente noche y nuevamente gracias por su comprensión a todos. Muchas gracias, licenciada. Gracias, buenas noches, muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, que descansen. Buenas noches, hasta luego, gracias.